Buenas noches amigos y bienvenidos a El Periódico del Pueblo. Su noticiario de confianza. Hoy, viernes 29 de noviembre. Día para relajarse. Prepararse para el fin de semana. Pero antes, A ponernos al día con las noticias. efectivamente, Intrigas del Congreso. casos de inseguridad que indignan. Y por supuesto, Noticias del mundo del espectáculo, comencemos con el Congreso. donde la indecisión. Es el pan de cada día. La Comisión de Energía y Minas, Decidió no aprobar al menos por ahora. la ampliación del Rainfall. Ese sistema Para que usted lo tenga claro en casa busca recopilar información. sobre nuestros consumos energéticos. ¿Recuerda usted de qué se trata? Claro, el Rainfall, Ha generado polémica, desde su creación, con algunos sectores argumentando que se trata de una intromisión en la privacidad, de los ciudadanos. mientras que otros Defienden para el control y la planificación. energética del país. Lo cierto, Es que la comisión optó por patear la pelota hacia adelante, convocando a una mesa de trabajo. para analizar el tema. ¿Será que realmente buscan un análisis más exhaustivo? No, simplemente están ganando tiempo. La verdad, Es que la desconfianza hacia nuestras instituciones. es cada vez mayor. Y este tipo de decisiones. No hacen más que alimentarla. Y hablando de desconfianza, ¿Qué les puede decir sobre el caso de los dos policías que fueron detenidos por romarle a un colega herido. en San Borja? Un acto deleznable. Que nos hace preguntarnos ¿En quién podemos confiar? si quienes juraron protegernos Se convierten en los victimarios. es un caso. Te indigna sin duda. Y lo que es peor, No se trata de un hecho aislado. cada vez son más las noticias. De corrupción y abuso de poder. Dentro de las fuerzas del orden, Es imperativo que se realicen investigaciones exhaustivas y se sancione con todo peso de la ley. a los responsables, Para que la ciudadanía, pueda recuperar la confianza. en quienes deberían ser garantes de nuestra seguridad, Y mientras la justicia, intenta abrirse paso. entre la maraña de corrupción, La inseguridad ciudadana. sigue azotando las calles, Tenemos la denuncia, de un supuesto falso operativo policial, en el que un guardia y 8 personas. fueron detenidas. ¿Qué garantías tenemos los ciudadanos? De que no seremos víctimas de esos abusos, Son una pregunta. que muchos nos hacemos. Y lamentablemente, La respuesta no es alentadora. la falta de transparencia Y el hermetismo con el que se manejan estos casos, generan un clima. de sospecha e incertidumbre. ¿Cómo podemos saber si estas detenciones fueron legales? Se respetaron los derechos de los detenidos. La verdad, Es que cada vez es más difícil distinguir entre los buenos y los malos, entre quienes nos protegen y quienes nos amenazan. y en medio de este panorama desolador, También tenemos que lamentar una tragedia. el fallecimiento de uno de los heridos. Tras la explosión en el terminal de buses de la Victoria, Una tragedia que nos recuerda una vez más la importancia de implementar medidas de seguridad más rigurosas. en lugares con alta afluencia de público, ¿Hasta cuándo tendremos que esperar? para que se tomen en serio. La seguridad de los ciudadanos, Es una pregunta, que nos hacemos todos los días y como si no fuera suficiente, con la inseguridad y la corrupción, también tenemos que lidiar, con las consecuencias de los bloqueos de carreteras. que siguen afectando el suministro de GLP, En varias regiones del país, una crisis que se suma, a la inestabilidad política. y económica que ya estamos atravesando, Así es. y lo que es peor. Pareciera que no hay soluciones a la vista. Mientras los políticos se enfrascan, En disputas estériles el pueblo sufre las consecuencias. de su inoperancia, Y hablando de problemas, que afectan al pueblo. no podemos dejar de mencionar Y corte de agua, que hoy ha afectado a varios distritos de Lima, un problema recurrente. que nos recuerda la precariedad. De los servicios básicos en la capital, efectivamente. Mientras las autoridades se llenan la boca, Hablando de progreso y desarrollo. la realidad es que miles de familias, con la falta de un servicio tan básico como el agua potable, Es una injusticia. que no podemos tolerar. Y hablando de injusticia, La situación política. sigue dando de qué hablar. El informe que recomienda inhabilitar a Sagasti Ha sido aprobado generando críticas. sobre una posible politización de la justicia. Es una situación. Preocupante sin duda. Si la justicia se convierte, En un instrumento al servicio de intereses políticos, perdemos todo. ¿qué garantías tenemos los ciudadanos? De que se impartirá justicia de manera imparcial, La verdad,
es que la desconfianza hacia nuestras instituciones, es cada vez mayor. y en otro caso que también genera controversia. El abogado de Nicanor Boluarte. Ha solicitado la anulación de su prisión preventiva, Un proceso judicial complejo, que seguiremos de cerca. sin duda. Es un caso que ha generado mucha polémica. Lo importante Es que se respete el debido proceso y se actúe con transparencia para que no queden dudas. sobre la imparcialidad de la justicia. Y mientras la justicia, Intenta abrirse paso entre las sombras. la inseguridad ciudadana Sigue siendo una realidad palpable en nuestro día a día, en Barranco Dos Jóvenes. fueron dopados en una discoteca, Un recordatorio de la importancia de ser precavidos y cuidar de nosotros mismos. y de nuestros seres queridos. Es una situación lamentable Que nos recuerda los peligros, a los que estamos expuestos. incluso en lugares que supuestamente son de esparcimiento, Es importante estar alertas, y tomar precaución. pero también es necesario Que las autoridades tomen medida para garantizar la seguridad. en estos espacios. En el Callao, Un adolescente resultó herido. en una balacera, La violencia no da tregua, y nos enfrenta a una realidad. que nos demanda soluciones urgentes. Así es. La inseguridad es un problema complejo Que requiere un abordaje integral por parte de las autoridades. y de la sociedad en su conjunto Tenemos que trabajar juntos para construir un país más seguro. y justo para todos. Y mientras algunos enfrentan la justicia, otros reciben reconocimientos. La FIFA ha anunciado los nominados. A los premios The Best Donald 24, Y como era de esperar, Lionel Messi y Vinicius Jr., están en la lista. ¿le sorprende a usted? Lo que sí ha causado revuelo. ¿Es la ausencia de Cristiano Ronaldo? Entre los nominados, ¿Será este el ocaso de la estrella portuguesa? ¿o será que la FIFA, Busca renovar su imagen. con figuras más jóvenes? Es difícil saberlo a ciencia cierta. Pero sin duda, la ausencia de Cristiano Ronaldo. Ha generado un debate interesante Y hablando de figuras, que marcaron una época. el mundo del espectáculo, ¿Se ha visto conmovido? por la noticia del fallecimiento de Silvia Pinal, Una leyenda del cine mexicano una actriz que cautivó a generaciones. con su talento y carisma Su partida deja un vacío. en la cultura latinoamericana. ¿Recuerda usted? ¿Alguna película de Silvia Pinal? Seguro que sí. Su filmografía es extensa, Y llena de joyas. por supuesto. ¿Quién la recuerda? Sus papeles icónicos en películas como Diana, O El Ángel Exterminador. por solo mencionar algunas. Su legado artístico. Trascenderá el tiempo, sin duda. Y hablando de legados, Florinda Mesa ha revelado. una carta inédita. Él escribió Chespirito antes de morir. Imagínese usted, Una carta escrita por el mismísimo Chespirito. llena de su humor y sabiduría. La curiosidad nos mata por saber, ¿Qué secretos esconde esa carta? ¿verdad? Es un tesoro. Que nos acerca a la vida íntima. De estos dos grandes íconos de la comedia, Esperemos que Florinda Mesa, decida compartirla con el público. en algún momento, Sería un regalo invaluable. para todos los fans de Chespirito, Sería una manera de mantener vivo su recuerdo. y de seguir disfrutando. Es su genio. Y hablando de disfrutar, Este fin de semana, a a pesar de las noticias, que a veces nos abruman, tenemos que encontrar momentos para relajarnos. y recargar energías. Efectivamente. No podemos dejar. Que la amargura nos domine. Tenemos que buscar Esos espacios de luz, de alegría. de compartir con nuestros seres queridos. Eso es lo que nos da fuerza. Para seguir adelante y hablando de seguir adelante. Lastimosamente tenemos que volver A la realidad. a las noticias que nos preocupan. A las injusticias que nos indignan. Así es, Porque la realidad no desaparece. por más que queramos ignorarla. Y nuestro deber como ciudadanos informados. Es estar al tanto de lo que sucede Para poder tomar decisiones conscientes. y exigir a nuestros líderes. Que actúen con responsabilidad. Y en ese sentido, No podemos olvidar a los que más sufren. a los que son víctimas De la pobreza, de la violencia. de la desigualdad. Tenemos que luchar por sus derechos. Tenemos que construir un país más justo. Para todos. Esa es nuestra responsabilidad Como ciudadanos. como seres humanos. Y con esa reflexión Volvamos a las noticias. que nos han impactado esta semana. El caso de los policías Que robaron a su propio colega herido. es una muestra de la podredumbre
que carcome a nuestras instituciones, Una traición a la confianza. que la ciudadanía deposita. ¿En quienes deberían protegerlo? Es un síntoma de una enfermedad. Que se extiende por todos los niveles del Estado. Y la pregunta que nos queda es, ¿Qué podemos hacer para combatir esta enfermedad? ¿cómo podemos recuperar la confianza? En nuestras instituciones. Es una pregunta compleja, Que no tiene una respuesta fácil. pero lo primero que tenemos que hacer, Es no callar. no ser cómplices. No mirar para otro lado. Tenemos que denunciar la corrupción Exigir transparencia. y luchar por un cambio real, Un cambio que empieza por cada uno de nosotros. por nuestra actitud. Por vuestras decisiones. Y hablando de decisiones, Usted ya sabe que va a almorzar mañana. porque le cuento que el precio del gas Sigue subiendo. y con los bloqueos en las carreteras, La situación no parece que vaya a mejorar pronto. es cierto, la economía familiar. Se ve golpeada. Por estos incrementos, Y mientras tanto, los congresistas debaten sobre temas me parecen estar muy alejados. de la realidad que vive la gente. A veces uno se pregunta. Si realmente nos representan, si realmente les importa lo que nos pasa, Es una pregunta. que muchos nos hacemos Pero no nos quedemos. solo en la queja. Hay que organizarnos. Hay que hacer que nuestra voz se escuche. Y hablando de voces, La del pueblo se ha hecho sentir en las redes sociales, con la noticia de los nominados. a los premios The Best, Muchos se preguntan, ¿por qué Cristiano Ronaldo? ¿no está en la lista Mientras que otros celebran. la inclusión de nuevos talentos? El fútbol siempre genera pasiones. Y estos premios no son la excepción. Es interesante ver. ¿Cómo la opinión pública se moviliza? En torno a este tipo de eventos, Y hablando de movilización, no podemos olvidar a los damnificados. por el huaico que azotó el sur del país. Hace unas semanas. ¿Cómo van las labores de reconstrucción? ¿Qué apoyo están recibiendo de las autoridades? Es una situación. Que no podemos olvidar. La solidaridad del pueblo peruano se ha hecho patente. Pero también es necesario. Que el Estado asuma su responsabilidad. Y brinde la ayuda necesaria. A los damnificados. Bueno, Y hablando de ayuda, ¿Se entera usted de la carta? que Florinda Mesa ha revelado Una carta que le escribió Chespirito. antes de morir. Llena de recuerdos. Y emociones. Es una noticia. Que han movido a muchos, sobre todo a los que crecimos viendo. El Chavo del Ocho. Y el Chapulín Colorado, Chespirito fue un genio del humor, que nos dejó un legado. de alegría y valores, Y esta carta es un tesoro. que nos permite conocerlo un poco más. A él y a su gran amor, Florinda Mesa. Sin duda una noticia. Que nos alegra el corazón. En medio de tanta oscuridad, Y hablando de alegría, ¿qué planes tiene usted para el fin de semana? esperemos que pueda disfrutar, De un merecido descanso, a pesar de los problemas que nos aquejan, que descanse y que disfrute. de la compañía de sus seres queridos. Y no olvide que la información es poder. Manténgase informado Analice los hechos. y forme su propia opinión. Solo así podremos construir un país mejor, Nos despedimos con un mensaje de esperanza, a pesar de todo. porque el pueblo peruano es fuerte Es solidario. y tiene la capacidad de superar cualquier obstáculo. Hasta la próxima semana, amigos. Y que tengan un buen fin de semana Hasta la próxima. y que la esperanza no nos abandone.